un gusto hacer la primera actividad con público del Museo Departamental. Producto de las circunstancias se dio que la primera vez que recibimos gente, que fue un ámbito muy cerrado, muy acotado de gente, fue también con el mismo motivo. Fue una charla que se dio sobre el doctor Avente para el embajador de Paraguay, la Dirección de Turismo, y nadie más, creo que éramos 10 personas. Era una actividad cerrada. Claro. Sí, era una actividad cerrada, pero aprovechamos la visita del embajador de Paraguay para realizar una charla y bueno, quiso que fuera la primera vez que acogíamos público y hoy la primera vez que abrimos una actividad también es con el mismo motivo. Agradecer la presencia del señor Intendente Guillermo López, de Silvana Goni, la Presidenta de la Junta, de la encargada de la Dirección de Cultura, María Luz Falero, de la Directora de Turismo, Carmen Pasarela, de dos nietos del doctor Avente, Fernando y Pedro, que la verdad que para mí es una inmensa alegría que hayan venido porque yo me acerqué a la figura del doctor Avente en un acto de intermediación, o sea, Emilio me comentó que estaba haciendo un trabajo sobre la camiseta de la selección de Florida y ahí fue que llamé a Pedro, me acuerdo, estaba colgando ropa en la azotea de mi casa y lo llamé a Pedro para decirle que un amigo mío quería el teléfono de él, si se lo podía mandar, le expliqué cuál era el motivo y ahí empezamos a descubrir a una persona que la verdad que nos ha deslumbrado por una cantidad de aspectos, pero fundamentalmente por ese amor que le dio a Florida como tal y a los habitantes de Florida como tales. Y me parece que eso es lo fundamental. Agradecer a la Junta que nos permita también poder estar transmitiendo a través de Facebook esta disertación. Y bueno, dejar a Emilio, que me parece que es la persona que tanto ha ahondado en este tema. Cuando trataba de hilvanar algunas palabras, se me vino a la cabeza lo que era el tema de los colonos griegos, cuando iban a las nuevas tierras que eran inexploradas, que no sabían con qué se iban a encontrar, iban en sus embarcaciones con una pequeña llama que era lo que los hacía contactarse con lo que era el fuego sagrado de su hogar, o sea, del lugar de donde venían. Y me parece que esa representación también estuvo muy vigente en el doctor, porque si bien se convirtió y se aquerenció en esta Florida, y digo aquerenció porque me parece que es el término adecuado, nunca dejó de tener la llama prendida de su Paraguay querido. Así que, para ahondar en el tema, los dejo con Emilio, que le agradezco muchísimo también la disposición para esta charla. Bien, Guillermo, quizás te pida, por los efectos del vivo, de la Junta, me decía que quizás la dé a la charla ahí. ¿Está bien? ¿No hay problema? Bien, perfecto. No, te iba a pedir que fueras mi asistente. ¿Cómo no? Espera. ¿Está dentro del calle? Está dentro del calle. Perfecto. Bien, bueno, buenas noches. En realidad, como señalaba Guillermo, también tiene, o sea, lo que decía Guillermo en relación a cómo se enteró él de la figura de Avente Aedo, yo no necesariamente me enteré a través de la investigación sobre la identificación cromática de Florida. Sabía quién era Avente Aedo, pero por el hecho de trabajar en la redacción de un diario donde algunos veteranos comentaban acerca de su figura. Por ejemplo, yo no sabía que, estoy hablando hace más de 10 años, ¿no? Que la fuente en el Prado, que van a ver, ¿no? una mujer guaraní, según decía Luis Montigrané, este es un espacio de homenaje y aparte hay desde la década del 70 hay una calle también en Florida que recuerda a Fernando Avente Aedo. En realidad, si yo estoy acá, tiene que ver con eso, ¿no? Que es decir, yo publiqué en 2012
investigación que decía intencionalmente, todo lleva a concluir que efectivamente es cierta la antigua y poco conocida versión del origen paraguayo en los colores rojo y blanco que identifican a Florida. De hecho, en Florida hace algo muy particular, ahora lo vamos a ver, en cuanto al orden de los colores, ¿no? Pero ese era el foco, eso es lo que yo estaba buscando. Y cuando quise acordar, me encontré con la figura de Avente Aedo y lo de la investigación de la camiseta iba cerrando hacia un lado, era fácil, iba a encontrar datos y demás, pero en la medida de que me iba metiendo en la figura de Avente Aedo, se iban abriendo ventanas y ya era un campo inabarcable, porque cuando uno está en una investigación, a otros compañeros aquí les puede haber pasado, compañeros del grupo de identidad, uno va a un área, empieza a investigar esa área y hay mucho terreno, se ve, para avanzar y descubre nuevas cosas. En el caso de Fernando Avente Aedo, es una persona que estuvo en tantos frentes de ataque, digamos, ¿no? En la vida social, que en un momento era angustiante porque uno sabía que si iba a avanzar lo que iba a hacer era descubrir nuevas ventanas que le iban a hacer un campo mucho más amplio todavía. Pero fue bastante gratificante ir por lo menos recolectando una cantidad de información que podríamos decir que esta charla podría ser un acercamiento a la figura de Fernando Avente Aedo. Hay programadas aquí no solamente el comentario de cada una de las diapositivas, sino también algunas digresiones, podríamos decir. No soy muy amigo de las extremas formalidades. Se darán cuenta, pero también quiero ser lo más serio posible en cuanto a los datos y demás, pero también intentar hacer un poco entendible. Algo de lo más interesante de esto es la prehistoria. Y si hoy estamos acá y si Florida tiene rojo y blanco y es producto de algo, debemos conocer primero a este hombre que se llama Victorino Avente y Lago. Victorino Avente y Lago quería ser poeta, vivía en Murcia, España, mediados del siglo XIX, en el seno de una familia adinerada que tenía algunas expectativas con respecto a sus hijos. Disculpen quizás un poco lo infantil de dibujo, pero para hacerlo sencillo y rápido, quería tener, como las familias pudientes de aquel momento en España, un hijo militar, un hijo médico y un hijo sacerdote. En la familia ya había un hijo militar, ya había un hijo médico, es decir que para Victorino el destino que tenía previsto era el de sacerdote y Victorino no quería ser sacerdote. Estamos hablando siglo XIX, 1860 y poco. Victorino desde Murcia se toma el buque literalmente hacia Cuba, escapa, allí está algunos meses y se entera que en Paraguay se estaba desarrollando una guerra y busca la manera de ir hasta Paraguay, ingresa por Argentina. Se emplea en una empresa que provee determinados insumos al ejército argentino y logra entrar a Asunción. Pero ahí se desemplea por una cuestión ética muy interesante, después lo vemos. Pero la familia, enterada de dónde está Victorino, estamos hablando, insisto, década del 60, del siglo XIX, no había Facebook, no salir a buscar a Victorino, no había Google, no, era imposible. Manda a un hermano recién recibido de médico, Victoriano, había un Víctor también dentro de la familia, a buscar a Victorino. Victoriano no solamente que no vuelve con Victorino, sino que se queda él a vivir. Allí encuentra un escenario posguerra, ¿no? Es decir, Victorino entra con la guerra, Victoriano llega recién terminada la guerra de la Triple Alianza. Creo que todos aquí sabemos cuál es el escenario que tenía Paraguay, que tuvo Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza y que lo asumimos con un poco de vergüenza también, ¿no? Sabido es. Y bueno, un médico recién recibido, Victoriano, decide quedarse, allí ser novia con María Aedo Achain, y es que se forma la familia Avente Aedo, ¿no? Hoy lo hice muy resumido, ¿no?
Pero estamos hablando de que Victorino quería ser poeta, venía de una familia donde había poetas. No solo había médicos, había profesionales, pero había también gente de las letras. Entre ellos, Eduardo Pontalavente, primo, dice la Real Academia de Historia, así como hay una Real Academia Española sobre letras, hay también una Real Academia de Historia. Dice, Eduardo María Pontalavente es una de las máximas figuras del Resurgimiento gallego, y ahí lo nombra con otras figuras de aquel momento. También un sobrino, Gonzalo López Avente, de la rama de los Avente que queda en Murcia, en España, es un destacado poeta. En la década del 70 se dedicó el Día Internacional, el Día de las Letras Gallegas fue dedicado a la memoria de Gonzalo López Avente. Es decir, venía una familia de literatos también. Victorino, que cuando entró a Asunción se alojó en la casa de un general fallecido durante la guerra, Mikowski. Allí fue hospedado por la viuda del general y bueno, se lo vio luego con una de las hijas y formó su familia. En gran medida esta historia se le dio en gran medida a una fuente que es una mujer de 95 años que se puso a contar, es una descendiente de los López Avente, es decir, de los que quedaron en Murcia, en España. A principios de este siglo, un nieto le regaló un blog cuando cumplió 95 años y ella empezó a escribir, empezó a contar toda la historia familiar. Y en parte los primeros acercamientos que tuve fue gracias a esta persona. Es decir, la familia, bueno, ella es parte también de la familia Avente, ¿no? Pero la tradición siguió. De hecho, hace poco, 2018, murió, dice el diario ABC, en Paraguay, murió el poeta Carlos Federico Avente, médico y poeta. Hoy Pontalavente, dije que hablaba de la Academia Nacional de Historia, de la Real Academia de Historia, también médico y poeta. Es decir, ese es un poco, me parece necesario abarcar la prehistoria, ¿no? Cuál es el marco familiar de Fernando Avente Aedo. Hablábamos hoy del ingreso de Victorino y Victoriano. Tuvieron actividad política, un compromiso social y político. Victorino y Victorino fueron miembros del Partido Republicano Español en Paraguay. Se dedicaron a la actividad ganadera, ¿no? De acuerdo al censo de ganadería de Concepción, porque Victoriano se instaló en Concepción en primer término. En 1926, ya estamos hablando más de 50 años después de la llegada, aparecen dueños respectivos de las estancias de Santa Inés de la Sierra y Garaycué en el partido de Concepción, la primera de unas 26.000 hectáreas, la segunda de unas 12.000 hectáreas. También, y este es un aspecto muy relevante, actividad médica. Estamos hablando de Victoriano, el padre de Fernando Avente Aedo. Dice, la conocida sociedad, esto lo dice el historiador Philippe Duncan Webb, la conocida Sociedad Española de Socorros Mutuos se fundó en 1873, inauguró su panteón en La Recoleta un año después y originó lo que hoy en día es el Sanatorio Español Asunción. Sin embargo, lo que es menos conocido es que esta asociación ya tenía antecedentes en la lucha solidaria contra la fiebre amarilla de 1870 y 1871. La Sociedad Filantrópica Española se formó a mediados de diciembre, un mes entero antes de la polémica desatada por el Consejo de Higiene. Aquí hay una cuestión no menor y es que Victorino, cuando entra a Asunción, él en Argentina había hecho algo de periodismo, pero después en Asunción se emplea en diarios en Asunción y tiene una actividad periodística que nos deja ver cuáles eran los asuntos, es decir, qué los movía, cuáles eran sus asuntos de interés. Y recordando en ese escenario de posguerra y una pandemia, una epidemia, que azotaba al pueblo paraguayo como si no hubiesen tenido suficiente con la guerra, se puede ver en una publicación cosas que se dicen que varios médicos han comprado varias boticas con el objeto de especular con la humanidad doliente. Se dice que algunos médicos caritativos cobran hasta 20 pesos fuertes por visita. Cosas que se preguntan, ¿por qué
se llaman a examen a los médicos, boticarios, y se les hace, ¿por qué no se les llama a examen a los médicos boticarios y se les hace cumplir el reglamento del Consejo de Higiene? Había una especial molestia con la especulación de médicos, es decir, un poco para saber el fruto que no cae lejos del árbol, ¿no? Cuáles eran los intereses de la familia Avente con respecto a la medicina. No concebían la especulación en el acto médico, la especulación económica en el acto médico. Hablábamos de los Avente, pero no quiero dejar de lado la familia Aedo. Decía el dramaturgo, arquitecto y dramaturgo paraguayo José Luis Arrizone, María de Machín, descendiente de héroes y conquistadores, es decir, una familia patricia paraguaya, con un especial vínculo con la historia de la Virgen de la Asunción. No olvidemos que el nombre real, o sea, el nombre completo de la capital, Asunción, es Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Así. Decimos Asunción, se le dice Asunción, pero ese es todo el nombre. Las mujeres de la familia Aedo son mayordomas y depositarias de la Virgen, ¿no? Un ritual que desde aquí de Florida, Carmen Urioste salía junto con Fernando, porque si bien el obispado nombra a una, y después vamos a ver, en realidad es una tradición familiar que las mujeres vistan, preparen la imagen de la Virgen de la Asunción, una de las principales fiestas religiosas de Paraguay. Aquí hay un documento del obispo señalando, bueno, esto es en la década del 90, cuando después de la muerte de la que fue designada mayordoma, la hija asume el rol de mayordoma de la Virgen. Dice: veo con verdadera complacencia que la sagrada imagen de la Virgen de la Asunción, atendida con devoción, cariño y delicadeza por la familia Avente Aedo, en cierta manera sigue con la mirada puesta sobre tan meritoria familia. En fin, ese es el contexto, el marco familiar del que viene Fernando Avente Aedo, que nació en 1893 en Asunción. Unos hermanos mayores nacieron en Concepción, él nació en Asunción, que asistió a los colegios San José y Nacional, bachiller en 1911, estudia en la Universidad de la República, Facultad de Medicina, Montevideo, a partir de 1912. Los porqués aparentemente están relacionados con la calidad de la educación en Uruguay. También se puede ver que en 1917 uno de sus hermanos es cónsul general de Paraguay, es decir, que también la familia está presente en Montevideo, pero él quizás haya sido el primero de los Avente en radicarse aquí. Médico cirujano de la Facultad de Medicina, becado por escolaridad para viajar a Europa. Ese viaje se habría completado después en 1926. Y su vínculo con Florida es a partir de 1920 como médico honorario de la Policlínica del sífilis. Vínculo con Florida en realidad en lo que tiene que ver a la medicina. Ese año que contrajo matrimonio con Carmen Urioste, un apellido conocido en Florida, en todo el departamento. Y bueno, tiene una destacada actividad médica, ¿no? Casi siempre en el llano, ¿no? en el hospital, ejerció por algún momento la dirección del hospital, pero de manera interina. Muy resumidas cuentas, es la actividad médica que sobresale, pero poco, decirlo sucintamente, decíamos, tiene una actividad que abarca diferentes ramas, y ya lo vamos a ver. Fallece en julio de 1964, un accidente carretero, y es recordado como un espacio del Prado desde el 1967 y una calle desde el principio de la década del 70. Aquí, como la familia Urioste, Santos Urioste y familia, ¿no? Está Carmen, con la cual contrae un matrimonio
Atlántida, fue la que donó el dinero para construir la iglesia, ¿no? En Atlántida, un lugar también muy querido por Fernando Avente Aedo. Uno de los primeros oficios religiosos, la primera comunión de la que hay registros es de Fernando y Cecilia Guillermo, ¿no? Fernando presente aquí en la iglesia de Cristo Obrero, recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad. Bueno, el matrimonio entonces, Carmencita, la hija, después vamos a ver su realidad porque en el momento a partir de la guerra del Chaco, ahí encuentro una información, pero es inabarcable o imposible de transmitir la serie de avances que se van marcando a través de la prensa durante la década del 20, ¿no? Aquí recojo algunos fragmentos del centenario, del libro por el centenario del Hospital Florida, hasta con una arriba y Fernando González, ¿no? La ampliación de servicios médicos de la policlínica, la asistencia domiciliaria. En el 22, bueno, Avente Aedo fue director interino hasta el 26, que renuncia. En el 26 se da el viaje a Europa. Al volver se le hace un homenaje. En el 25 el hospital, a poco más de 3 litros de existencia, lograba la dignidad de ser colocado como hospital de primera categoría, ¿no? A través de lo cual se logra mejor presupuesto. En el libro de Fernando González y de arriba, el doctor Fernando Avente Aedo marcó un hito en la historia de la medicina lugareña, constituyéndose en un personaje de ribetes casi románticos, entre logros absolutamente novedosos y casi asombrosos en varios casos, que impuso en lo profesional. De hecho, al poco tiempo de aparecer en el hospital, se destaca en la prensa una exitosa operación realizada por los doctores Galmés y Avente Aedo, el señor José Trigo. Después, en el 21, un año después, también se resalta una resección intestinal por herida de bala o una importante intervención. Estamos hablando, claro, José Monti me lo explicaba, lo cirujano José Monti, en la década del 20 una apendicitis posiblemente fuera fatal, ¿no? En el 28 cerraron una noticia resonante, una notable operación, herida de pericardio. Pericardio, estamos hablando de la membrana que recubre el corazón, ¿no? Impensado en aquel momento en Florida. Los doctores Avente Aedo y Gortal. Esto, por ejemplo, el otro día me lo encontré, ¿no? Es común algún agradecimiento de un familiar, de un niño, en este caso una niña, que fue recientemente operada, y un agradecimiento en el diario que le escribe nuestro hijo René, con motivo de la delicada intervención quirúrgica a que fue sometido recientemente y que gracias a la pericia y dedicación de los galenos mencionados pudo escapar felizmente a mayores y graves ulterioridades. Eso es frecuente encontrarlo en prensa de agradecimiento a Avente, también a otros médicos, ¿no? Pero que hablan también de la trascendencia que tenían los actores galenos en la sociedad local. También otra faceta muy frecuente de encontrar es la de la divulgación científica y la de la investigación, ¿no? La participación constante en jornadas médicas nacionales, representando, ahora vamos a ver, pero fue fundador de la Sociedad Quirúrgica de Florida, pero por sobre todo se puede encontrar siempre muchos materiales de investigación publicados, publicó mucho, incluso se publicaba en español, inglés y francés. En su biblioteca queda claro que tuvo una formación de francés bastante amplia, mucho material en francés, pero a mí lo que me interesa en estos casos particulares para ver, porque también es una constante, es la investigación en función del territorio. Él estuvo en la guerra del Chaco, bueno, hay un trabajo de investigación, de educación para otros cirujanos, de otros trabajadores de la salud, digamos, profesionales de la salud, acerca de las heridas graves en guerra, ¿no? También sobre personal de tambo, algunas afecciones de personal de tambo, ¿no? Es decir, desde Florida, claramente.
esta medalla del reconocimiento del 1926, cuando lo recibe Florida, al regreso del viaje a Europa. Y para ver más o menos una idea de la trascendencia, ¿no? de Fernando Aventeaedo y otras personas, ¿no? Este reporte es de la década del 50 y habla que en el cine iban a pasar en beneficio imágenes de Florida antigua, ¿no? Estamos hablando de que había pasado 20 años, no, 20 años. Y entre las imágenes que se promocionaban eran varias notas del doctor Avente y familia en Paraguay, ¿no? Filmaciones de la familia Avente en Paraguay. Y algo no menor que me parece importante es que menciona que estaban las ruedas o las rondas del doctor Guglielmetti. El doctor Guglielmetti es una personalidad descollante en el momento. Yo te digo que debe ser extraño encontrar en aquel momento alguien que se le haya hecho un homenaje con una arteria de tránsito en vida, ¿no? Que él no lo aceptaba de ninguna manera, no quería saber nada con eso. Y en las rondas participaba, es decir, un pequeño grupo de selectos floridenses, estaba allí Fernando Aventeaedo, y había otras personas, ¿no? Hay una foto en la cual no está Fernando Aventeaedo, pero sí está alguien en quien quiero detenerme. Está en el centro y está Guglielmetti, en un lado el acordeón, del otro lado está este hombre, Paul Schurman. Paul Schurman, miembro de la Academia de Francia de Ciencias, fue director del liceo durante buena parte de la década del 20 y del 30, padre del penalista Paul Schurman y del profesor de historia, Schurman Pacheco. Publicó por aquellos años, por la década del 30, la segunda mitad del 30, un libro sobre historia de la física que fue destacado por los anales de la Universidad de la República, pero aparte también reconocido en Estados Unidos como una de las más importantes obras en español sobre física. Un neurocientífico como Eduardo Mirraje ha dicho que él se inclinó hacia las ciencias gracias a la historia de la física de Paul Schurman, y es más, en un prólogo de un libro suyo, Mirraje cuenta que en Argentina, con un colega que para él era una eminencia, una persona que muy joven, bueno, un día pudo ir a la casa, a cenar y encuentra en la biblioteca que estaba la historia de la física. Y dice, ¿lo tenés? Y dice, sí, pues yo, está bien. Y también había pasado que gracias a este libro que se escribió en Florida, de Paul Schurman, se metió en el campo de la ciencia. Es una personalidad, yo te digo, muy relevante en el momento a nivel nacional y que era el director del liceo de Florida. Por hablar un poco fueron dos personas muy cercanas a Schurman y Aventeaedo, dos personas muy cercanas a Guglielmetti. De hecho, en los actos que se hacen por la muerte de Guglielmetti, el homenaje que le hace Florida en el 45, el orador es Fernando Aventeaedo, pero el homenaje que se le hizo en vida, el orador fue Paul Schurman. Esta es una de las digresiones. Wilson Montigrané cuenta que Schurman le decía Georges Clemenceau, por político francés, a Guglielmetti, y la verdad que era muy parecido, ¿no? Pero el tema es que no lo conoció de joven, porque pude acceder a fotos de jóvenes de los dos, y el parecido era también en aquel momento, ¿no? Bien, la guerra del Chaco, algo muy nombrado cuando se habla de Fernando Aventeaedo, ¿no? Allí él fue capitán de sanidad militar, ejerció funciones de médico en diferentes. Empezó por Concepción, ¿no? Que también es el lugar de origen de la familia Avente en Paraguay, pero fue atendiendo, fueron los dos, él y Carmen. Carmen haciendo como enfermera, ¿no? En diferentes hospitales, y llegó a ser el jefe de la sanidad militar del ejército paraguayo. Básicamente esto es una extracción de una publicación de la Asociación Cultural Manduará, que dice, en el 32, cuando empezaron las hostilidades con Bolivia,
el doctor Avente Aedo se presentó para trabajar en el frente de batalla y fue el fundador del Hospital de Sangre del Colegio Salesiano de Concepción. Por méritos de guerra fue ascendiendo a diversos grados militares, cediendo sus saberes a sanidad militar. En realidad, ahí dice que a partir de 1932, pero fue en 1928, en diciembre, era inminente la guerra y ya Fernando Avente Aedo, ya lo registra La Voz de Florida, fue hacia Paraguay. Y días después, en los primeros días de enero, aquí tenemos Carmen Urioste Avente Aedo, en compañía de su hijita Carmencita, partió para Paraguay. La señora Carmen Urioste Avente Aedo con el objetivo de reunirse en Asunción con su esposo, doctor Fernando Avente, que se halla en aquella capital con motivo de los sucesos internacionales de notoriedad. La guerra inminente quiere estar antes de que empiece la guerra, ¿no? En Florida se forma un comité de damas que adhieren al Paraguay, eso en el 29, o sea, fines del 28, comienzos del 29. Después va a pasar, ¿no? Que en Florida se forma en realidad no solamente el comité de damas, sino que hay un comité pro Cruz Roja Paraguaya, hay floridenses enlistados, esto ya a partir del 32, cuando la guerra, ¿no? Cuando ya así la guerra ocurre finalmente, hay floridenses enlistados en el ejército paraguayo. Allí tenemos al mariscal Estigarribia, que cuando, luego de la paz del Chaco, con algún quiebre que hay en el gobierno, ahí está Eusebio Ayala, bueno, con el propio Eusebio Ayala termina el exiliado después de la guerra del Chaco. Y se exilia en Uruguay parte de su exilio, el general Estigarribia, masón iniciado en la logia de Concepción, que no es el de Concepción, termina viviendo algunos días del exilio aquí en Florida. Florida en 1930, eso es en el 36, en Florida en 1936, en noviembre, pasa a tener una plaza Paraguay. Este es el ingreso a Florida, donde está el pabellón de turismo. 2 años después, 1 año y medio después, pasa a llamarse Estigarribia. Esto está sacado como quien sale del puente, ¿no? Esa foto es sacada como quien sale del puente. No es un hecho menor, es la entrada a Florida. Es decir, que Florida en 1936, cuando no tenía ningún país con nombre, o sea, dándole el nombre a una plaza, sí tenía la entrada, y digo algo no menor también, el Rotario Avente Aedo, y los Rotarios habrán visto que en muchas ciudades el ingreso está ahí esa rueda, sí, un engranaje de Rotario. El ingreso a Florida estaba la plaza, pasa a llamarse Estigarribia. En el 38 es que se planta un retoño del Libertad de Artigas en Paraguay, con tierra. Aquí tiene tierra, el museo, se trajo kilos de tierra de cada departamento y de Paraguay, o sea, Uruguay y Paraguay, eso estaba constantemente presente. Y en el 41, es decir, pocos años después, es que se instala el monolito, y Fernando Avente Aedo fue uno de los promotores, que homenajea a Acuña de Figueroa, que ahora la placa quedó mirando para el carrito, ¿no? Pero en realidad también hay que pensar que en aquel momento, si bien ya había construcciones más hacia el norte, no dejaba de ser ese el ingreso a Florida, ¿no? La ruta, calle Mendoza y Durán, posteriormente Saravia, era la ruta. Es decir, que un ingreso a Florida estaba la Plaza Paraguay y la otra estaba Acuña de Figueroa, que lógicamente por el himno nacional, pero también autor del himno nacional de Paraguay. Y uno de los promotores de ese homenaje había sido Fernando Avente Aedo. De hecho, en un homenaje a Acuña de Figueroa que se iba a hacer en Montevideo, también iba a ir Fernando Avente Aedo. Nené Piera, quizás máximo exponente del piano floridense, me contó que ella era una adolescente, que cuando vino Estigarribia, la madre le pidió, la madre era la presidenta del Comité Pro Cruz Roja Paraguaya, recibirlo con un poema a Estigarribia y señora. En realidad, ella se encontró con que a la curva de costa, es decir, ya no en Florida capital, sino que salió y se fue a un pueblo a recibirlo a Estigarribia, y yo me puse nerviosa y me olvidé del poema. Entonces, como unos años antes había venido Fabini y también le había pedido
despedido le dijo, el de Fabini, que encajó perfecto, se ve que era para usos múltiples. La lástima es que Nené telefónicamente me lo recitó. Me lo recitó, después ahí en la foto, en realidad fue ya no estaba tan bien de memoria y no se acordaba del poema, sí del hecho, lógicamente. Nené, la familia Piera, era muy cercana a Ventaedo. Ventaedo promovía, por ejemplo, la llegada de un poeta paraguayo, Oscar Esculies, que publicó en Uruguay con el prólogo de Juana Ibarburu, y junto con Nené hubo composiciones floridenses paraguayas, ¿no? Una guaraña Cuimbaépora y una huelpa galopa paraguaya florida, ¿no? Esto en la década del 30 también. La letra, que tiene incluso fragmentos en guaraní, ¿no? Desde Concepción, hace unos días Mónica Marco, una persona que me ha ayudado, me ha contactado con historiadores locales y demás, me hacía una pequeña traducción. Me aclaraba que las traducciones no son literales en guaraní, sino que es la idea. Las alas del viento van detrás de ti y valiente quiere abrazarte el cariño de cada soldado. Y al abandonar las trincheras donde peleamos, para ti, doctora Bente, nuestra gratitud. Bien, decíamos que hubo un comité Cruz Roja Paraguaya, que hubo mucha información sobre la familia Bente, es constante la información sobre la familia Bente que va a Paraguay, vuelve de Paraguay, es constante en los diarios, y floridenses alistados en el ejército paraguayo. Pero también se dan visitas de la selección de Paraguay en la década del 20 y el 30. 1923, 1924 y 1933. En 1930 es que Florida, y ahí donde dice Brotos, el mejor, es que Florida adopta la camiseta roja y blanca, similar a la de Paraguay, en septiembre, que juega su primer partido. ¿Qué vínculo puede tener con ello Fernando Aventeaedo? Bueno, era una persona que practicó el deporte, tenis, ¿no? Pero más que nada, en el Mundial del 30 fue uno de los delegados de la selección de Paraguay, en el Mundial. Residiendo en Florida había sido además presidente de la delegación de la Liga de Fútbol de su país ante el Consejo Superior de la Confederación Sudamericana de Fútbol en 1925 y delegado paraguayo en el Congreso Sudamericano de Fútbol reunido en Montevideo en el 29. Posteriormente fue el presidente de la delegación paraguaya en el octavo Campeonato Sudamericano de Básquetbol que se disputó en Montevideo en el 40, delegado de la Liga Paraguaya de Fútbol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol desde el año 54 y delegado de la Federación Paraguaya de Básquetbol ante la Comisión Sudamericana de Zona Sudamericana. En el plano local fue miembro de la Liga de Fútbol de Florida en diferentes periodos y nada le quedaba chico, ¿no? Comisión de pena, Fernando, ahí va, ¿no? O sea, no era una cuestión de que tengo que presidir, no. Era aportar. Era como ahí. Sí, no, comisión de pena, lo vi en más de una publicación, diferentes años, comisión de pena. Fue miembro de la Liga de Fútbol de Florida y fue miembro y presidente de la Comisión de Cultura Física también. Y constantemente ligado a personas, no se olviden de las ruedas de Guglielmetti, que había personas influyentes, ¿no? En 1930 estuvo cerca de producirse, cuando la selección de Paraguay queda eliminada del Mundial, estuvo cerca de producirse una nueva visita que finalmente no se concreta, pero el primer partido posterior al Mundial del 30, Florida juega con la camiseta roja y blanca, de la nada, así. Y era algo un poco relevante en el momento. De hecho, la crónica que venía diciendo mañana juega la roja y verde, jugaba roja y verde Florida, y después la crónica del partido decía ayer jugó Florida, esto lo otro, porque las crónicas de la época transmitían el partido. Avanzó fulano por la derecha, y la albirroja se puso, decía albirroja de la nada, no aclaraba, y al quinto día después dice, olvidamos decirlo, fue la primera vez que Florida jugó con la camiseta roja y blanca y ganamos, ¿no? Ganó en la selección, en un partido oficial, el primer partido oficial que juega con roja y blanca, ganó 7-0. Entonces, chocho, Ya está. ¿no? ¿Quién era el presidente de la liga cuando se cambió la camiseta? Paul Schumann, ¿no? Un amigo cercano. Belga, algo no menor, ¿no? Porque esto se entiende mucho, no fue publicitado. Es más, yo tenía todos estos elementos y gracias a Guillermo, que fue el que hizo el intermediario, conociendo a
a Pedro Guillero, le comenta en qué estaba yo, le comenta a Pedro Guillero en el Palacio, y tengo el mensaje que a mí me llega, sí, claro, dice, en casa siempre se supo que las camisetas las traía el abuelo de Paraguay, ¿no? Después hablé telefónicamente con Pedro, también hablé con Fernando en su momento, estaba hablando de 2012, 2013, y sí, efectivamente, pasó en 1930, Florida pasa a tener la camiseta roja y blanca. Entendemos el contexto, ¿no? El contexto de ese vínculo que había entre Florida y Paraguay en aquel momento. En Florida se da algo que es único, que es en 1990, cuando se llama a hacer la bandera del departamento y se presenta. Si abrimos la ventana del concurso de la bandera, estamos 10 días acá, porque es precioso también, es otra historia. Pero básicamente cuando se hace el llamado, se ponen entre las condiciones, porque si bien la memoria descriptiva de la bandera dice el rojo, el blanco por la pureza, el rojo por la... las bases decían, se van a tomar en cuenta aquellos proyectos que tengan rojo y blanco, que respeten, ¿no? Es decir, la identificación cromática a esa altura de Florida era muy fuerte porque el fútbol pasó a otros deportes y si bien incluso en un momento, por unos años cambió, la camiseta de Florida no fue a bastones, pasó a ser toda blanca con 2 franjas rojas horizontales, volvió después, pero la identificación cromática, había el logo de la intendencia rojo y blanco, la Junta no, sí. Pero el centro comercial, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, un carrito de torta frita rojo y blanco, ¿no? Está claro que los colores que identifican a Florida son rojo y blanco. Hicimos hace poco una réplica, ¿no? Esas cuestiones de identidad, cabía la posibilidad de ponerle un número. Si me la primera camiseta no tenía lógicamente la bandera porque no existía y tampoco tenía el número porque no se usaba el número en aquel momento, y muchos eligieron poner números. ¿Cuál fue el número más elegido? El 0. No entendía nada de empresa, porque claro, siempre le piden 8, 9, 10, ¿no? Para entender también, en este caso, un migrante, lo que pudo significar en un aspecto de los símbolos locales, también identidad local, lo que representaron muchos migrantes y cómo eso se fue generando una dinámica muy especial en Florida. Le decía algo muy frecuente, a veces que esto es de la década del 40, ¿no? Noticias de Paraguay que se embarcó en Asunción, de regreso a Uruguay, el doctor Fernando Avelcaedo en compañía de su esposa, señora Carmen Urioste, y su hija Carmencita. Los distinguidos viajeros llevaban el propósito de hacer una escala de 2 días en Buenos Aires. Dentro de escasos días se hallarán en esta ciudad. Antes de agosto, antes de la fiesta de la Virgen, siempre está marcada la salida, ¿no? Están partiendo la familia de Fernando Avelcaedo, Carmencita, y después marcando poco después, o bastante tiempo después, el retorno. Esto es lo más complicado. Esto es apenas un detalle de dónde estuvo Fernando Avelcaedo, presidente de la Alianza Francesa, miembro de la Comisión. Ya no puedo hacer como relato de fútbol porque se nos va el día, ¿no? Comisión pro ampliación del Liceo Florida en el 39. Tuvo mucho énfasis su trabajo social con la educación, ¿no? De hecho, me contaba una persona que trabajó en la casa que sabía que becaba, financiaba becas personalmente de estudiantes paraguayos para que vengan a estudiar a Uruguay, ¿no? Siempre la familia. Siempre, y es más, y está claro que su participación no era simplemente la participación con su inteligencia y demás, sino que también eso representaba apoyar económicamente. Fue presidente del Rotary Club, fue gobernador de distrito del Rotary Internacional, representó al presidente del Rotary Internacional en la conferencia realizada en Brasil, presidió la Asociación Cultural Amigos del Liceo de Florida, fundador de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Florida, miembro del Club Social Florida en Montevideo, también muy importante para estudiar para muchas personas, presidente de la Sociedad Médica Quirúrgica del Centro de la República, delegado de la Sociedad Médico-Quirúrgica del Centro de la República ante la Federación Sociedades Científicas de Uruguay, Comisión de Vigilancia de la Biblioteca Municipal, también la cultura, otra área que siempre fue enfática su participación, Comisión Pro Mejoramiento Policial de Florida, Comisión Delegada del Consejo Superior de la Universidad del Trabajo, miembro y después presidente, Comisión Municipal de Fomento de la Cultura. Todas estas cosas que digo en realidad no es que haya sido una vez,
siempre se lo encuentra como miembro, como presidente o participando lateralmente. Miembro de Comisión Honoraria de Salud Pública, Comisión Municipal de Fomento de la Cultura, incluso hace poco Fernando Choteco, gracias a Alberto Lamaita, nos sacó justo había encontrado un oficio donde se lo designaba miembro presidente, incluso de la Comisión de Fomento de la Cultura, Comité Delegado del Consejo de la Unión Florida, miembro de honor del Instituto Interamericano del Niño, también de Infancia, delegado de la Intendencia Florida del Comité Honorario de la Comisión Nacional de UNESCO. Pero esos son los que aparecen en una suerte de detalles biográficos que tuve la suerte de hallar hace muchos años en la biblioteca, ¿no? Que fue hecho para un homenaje. Pero también estaba el Centro de Cultura Popular Renovación, ¿no? Y el Comité Popular de Homenajes a Coelho. Coelho era un obrero del volante, quizás el primer obrero del volante motorizado que tuvo Florida. Cuando cumplió 25 años de labor se le hizo un homenaje como obrero del volante, y el presidente era Fernando Basteadero. No, estaban todos, ¿no? Era omnipresente, e igual así no era él una persona que apareciera mucho en la prensa. Es raro encontrar algún escrito suyo en la prensa. Los hay. Por Paraguay, bueno, voy a evitar nombrar todos también delegados de congresos panamericanos por Paraguay, de actividades médicas, del Círculo Paraguayo en Montevideo, fue un embajador, y también estos son algunos ítems, ¿no? En la década del 50, por ejemplo, el 53, no, el 53 no, esta es la década del 50 sí, pero le piden, porque él también donaba mucho, por ejemplo, medallas para torneos de fútbol, los trofeos, promoción deportiva siempre, ¿no? Y le piden que le ponga a un trofeo que él había donado al certamen de menores, de fútbol de menores, un nombre paraguayo. Y él elige ponerle Andresito Artigas, y aclara que sabe que Andresito Artigas no era paraguayo, pero destaca el aporte guaraní, el aporte indígena a los procesos de emancipación de las repúblicas del continente, ¿no? Cosa que en Uruguay quizás en la historia escolar al menos no esté tan claro. Y hace una disertación que por cuestiones de tiempo no voy a leer, pero sí queda claro que tiene un conocimiento profundo de la historia nacional, ¿no? De hecho, se encuentra en aquel detalle biográfico, se dice en 1953, se lo señala como miembro correspondiente en el extranjero del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Y si uno ve su biblioteca, que se encuentra en la biblioteca municipal, encuentra que tenía mucho material sobre historia. Las artes y la historia eran, más allá de la medicina, dos, entre tantas áreas, muy abordadas por él. Artiguista, esto es una actividad de Acción Católica, un grupo de la Iglesia Católica, de laicos, dijera el sacerdote y doctor en Derecho Canónico Gabriel González, floridense, en el momento que arreciaba el vallismo, hay también un fervor de contraposición desde el pueblo católico, y allí en la década del 40 hace un homenaje a Artigas. Él fue presidente de la Junta Diocesana de Florida, Melo, porque la diócesis era Florida Melo, ¿no? De Acción Católica, presidente de la Comisión Ejecutiva del Primer Congreso Mariano de Florida, Melo, miembro permanente de Uruguay en los Congresos Eucarísticos Internacionales, y recibió en los últimos años la Orden de San Silvestre por Juan XXIII. Es decir, que si repasamos la Guerra del Chaco, repasamos su actividad médica, repasamos esta actividad católica, incluso con la Orden de Caballería del Vaticano, dada por el propio Papa del momento, fue un militar, fue un médico y fue una persona relevante en la Iglesia Católica. Entre otras muchas cosas, como habrán visto, yo en realidad esta presentación está recortando, miren, porque es interminable, y aún considerando que tengo poco material, ¿no? Porque se han abierto muchas ventanas. Una persona que, como vemos, siempre vivió paraguayo, ¿no? Pero fue un floridense muy paraguayo.
su casa de veraneo en Atlántida. Tenía el nombre, tiene todavía, lleva ahí el nombre Apea y Me, aquí estoy. ¿No? Algunos vecinos me decían que le gustaba mucho pescar, me señalaban, y aquí tengo, y esto no sé cómo estaremos técnicamente para esto, pero como estas cuestiones que digo que uno va, está investigando algo, está investigando otra cosa y algo se le cruza. Esta semana estuve en Atlántida, estuve en realidad en esa foto sacada de la madre, estuve en Parque del Plata, a ver si podemos escuchar, no tenemos forma de escuchar. Sí. No, es porque la apliqué si bien anda en la computadora, sí, al duplicar pantalla pierde pierde la función de poder escuchar Bien, Mauro Torres es un albañil, 87 años tiene este hombre que me recibió así, cortando el chorizo seco. No, está impecable, Lo conocí de casualidad, es una persona que lo entrevisté porque él conocía a su abuela, ¿no? A su abuela que vino de Islas Canarias en la década del 60 del siglo XIX. Murió con más de 100 años, él era adolescente, entonces trae toda una serie de historias familiares que son. Y como era la persona ahí, dije, no, fuimos a sacar una foto a la casa de un médico paraguayo que veraneaba aquí. Cualquier cantidad de paraguayos. Había. Década del 50. Pero los paraguayos lo deshacían para ir abajo. Yo repartía carne. ¿Acá? Claro. En Atlántida. Yo repartía en Atlántida. Y recorríamos todo hasta el viernes tarde, el sábado de tarde y el domingo de tarde. Y los parábamos en la estación Atlántida, cuando venía el tren. Y cuando venía el tren, nosotros veníamos atrás de la cachila del viejo que los traía y a qué casa los llevaba. Y ahí le caíamos a ofrecerle almacén, todo, a los paraguayos, los argentinos, todo. Pero en aquel tiempo venían mucha cantidad de paraguayos. Bien. No, como elemento de una investigación no dice nada, pero ya se me abre otra ventana. Es decir, a mediados del siglo pasado iban muchos paraguayos a Atlántida. Y uno tiene elementos como para pensar que Fernando Avente Aedo tuvo algo que ver. Bien, ya prácticamente en el cierre, me gustaron mucho unas palabras del doctor Juan del Campo en julio del 64, recientemente fallecido de Fernando Avente Aedo, que destacan algunos elementos de la personalidad, ¿no? Juan del Campo fue, para los floridenses, vas a grato saberlo, fue una de las referencias en cirugía de Marco Schwarman, ¿no? Schwarman en una entrevista recientemente viralizada en Facebook, aparece allí una entrevista, es una entrevista del diario Médico y cuenta que es Juan del Campo. Bueno, es una persona que conoció desde 1915 a Fernando Avente Aedo, ¿no? Dice, opiniones políticas y creencias religiosas eran exclusivamente del dominio personal. Aunque a ustedes les parezca mentira, yo no sé si estaba vinculado a alguno de los partidos políticos y mismo simplemente si votaba por alguno de ellos. Una persona que lo conoció desde el 15 y que tuvo una actividad cercana. Sabíamos que entraba y salía de Paraguay sin tropiezo, pero sabíamos que todos los paraguayos encontraban aquí, en él, en la desgracia, la ayuda que necesitaba. Era creyente en el grado acentuado en que le permitía ser terciario de una orden religiosa y como tal tenía la felicidad de inscribir su obra en lo supuestamente eterno. Cuando difería en opinión, lo presentaba de la forma más amable y modesta que he conocido, atacando la opinión ajena con un interrogativo. ¿Te parece que sea así? Que transformaba cuando defendía la suya con otra interrogación. ¿No te parece que las cosas podrían ser así? Incapaz de mentir, oyendo elogios que se le prodigiaron frente a una consideración mía, creyéndolo miembro fundador de una sociedad médico-quirúrgica, se apresuró a decirme no, porque se había fundado en el 32. En el 32 yo estaba en la guerra del Chaco. Es decir, primero no se unía a algo que no había sido protagonista, se quitaba el protagonismo, y segundo, afirmaba una vez más su origen paraguayo con amor y orgullo y su contribución a la defensa de su patria
en el momento de máximo peligro. Para cierre, porque lamentablemente esta imposibilidad técnica nos va a dejar sin la palabra de Wilson Montigrané, pero de todas maneras a futuro se va a poder compartir en redes. No sin antes comentar algo, ¿no? Que es, lamentablemente, Fernando Aventeaedo no conoció este libro aquí presente, que es el profesor Alberto Cruz sobre las raíces de la población de Florida, que hablan muy claro del vínculo Florida, del vínculo, de la raíz guaraní o de la influencia del guaraní en la población de Florida. Yo esto lo hacía en la presentación con el embajador, hacía un preámbulo recordando el Uruguay guaraní, tomando como referencia el trabajo de Renzo Pigugarte, Rodríguez Varese y González Risotto, Daniel Vidal, Óscar Padrón Fabre, ¿no? Y concentrarnos un poco en por qué la toponimia tiene nombres como Tacuarembó, Boyatí, Arapey, Shida, Imán, Casupá. En Casupá ahí hay alguna discusión acerca de si es o no guaraní, Batoí, Tacuarí, Uruguay, ¿no? Nombre guaraní, porque pero puntualmente el trabajo de Alberto aborda la realidad de Florida y el aporte guaraní. Está muy bien documentado, incluso señala las decenas de apellidos, están los apellidos allí de paraguayo guaraní, claro, después de mucho tiempo de cultivación, además, en misiones jesuitas y demás, está claro que los apellidos no eran muchos, la mayoría españoles, ¿no? Pero, dice Alberto, fue uno de los aportes poblacionales americanos más importantes en la formación de la sociedad oriental en la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Al igual que los provincianos, es decir, que en las Provincias Unidas, esa fuerte presencia demográfica dejó una descendencia numerosa y actualmente muchas familias floridenses tienen ramas genealógicas provenientes de aquellos hombres provenientes del Paraguay. El peso demográfico de los paraguayos en la sociedad de la época se refleja a escala local en un centenar de apellidos que se perpetúan hasta el presente a través de su numerosa descendencia. El aporte paraguayo, que en la investigación de Alberto, que abarca buena parte del siglo XVIII y hasta el 1835, ¿no? Alberto, digo bien, en la expresión abarca a indígenas guaraníes, criollos, partos, mestizos, etc., de aquel país, fue uno de los más importantes, constituyendo por lo menos entre el 15 y 20% de la sociedad de sus pagos en el periodo estudiado. Un hombre conocedor de la historia nacional como Aventeaedo muy posiblemente lo haya intuido, ¿no? Haya tenido elementos para pensarlo. Lamentablemente esta investigación es muy clara porque aparte porta hasta el matrimonio y demás. Bueno, decía como cierre, como esto tiene de alguna manera también sirve para hacer saber que se han digitalizado grabaciones de la familia Aventeaedo, donde está la voz en algunas de ellas de Fernando Aventeaedo, pero también está la voz de personas que lo conocieron muy bien, como el doctor Heraclio Lavandera-Goni, como el doctor Rustari, como gente del Club Social Florida. José María Lara, en representación del Club Social Florida, que lee incluso un telegrama del ministro del Interior de entonces, el senador, alguien muy poco recordado en Florida, pero una figura muy importante como fue Adolfo Tejera. Y los voy a invitar a escuchar apenas 2 minutos de Heraclio Lavandera-Goni, un discurso que para mí no tiene desperdicio, pero que lógicamente por cuestiones de extensión vamos a escuchar 2 minutos. A la manera de aquellos cruzados caballeros del medioevo, llegó un día floridense, desplegando solo una divisa de romántico lirismo. Levantó en su corazón un altar para reverenciar a sus dos patrias, la de su nacimiento en el lejano Paraguay y la de este Uruguay, al que entregó con igual amor que a su tierra nativa el homenaje de sus más puros y entusiastas sentimientos cívicos. Simultáneamente creció en su pecho un arraigado sentimiento de patria hacia esta tierra nuestra que tan cariñosamente lo recibía. Se enorgullecía de sentirse tan floridense como
de iluminar con la urgencia del que sabe que la jornada es larga y la vida breve. Bien, es una grabación de 1965, ¿no? Lógicamente que la calidad es muy mala, pero llega a hablar, ¿no? De la fuerza del vínculo que él tenía en sus dos patrias, ¿no? En Florida. Aparte destaca no solo uruguayo, floridense y paraguayo. Bien, estos son elementos que pueden ayudar a tener un acercamiento a la figura de Fernando Aventiaedo. Tengo todavía muchas ventanas abiertas, vaya uno a saber si las podré cerrar, pero la idea era esta, evitando mucho la opinión, sino más que nada presentando los elementos. Considero que me faltan algunos fundamentales, poder tener una idea de cuál fue la significación y la relevancia de Fernando Aventiaedo en aquel momento en la sociedad de Florida, bueno, con algunas cuestiones que hasta el día de hoy vamos a seguir teniendo como de identificación, ¿no? Como las cuestiones cromáticas con el rojo y el blanco, pero que notoriamente ni por asomo se reduce a eso. Muchas gracias.